Muchas gracias, Maggie. Nos metemos ahora en nuestra primera entrevista de esta mañana y nos preguntamos cómo funciona la vacunación cruzada del COVID, cómo podría afectar la aparición de nuevas cepas a la vacunación que se está llevando a cabo en nuestro país. Vamos a dialogar de todo esto con Eduardo Leó del Soca, doctor en Medicina Veterinaria, con estudios de posgrado en la Universidad de Edimburgo, miembro del Colegio Real de Medicina y Cirugía Veterinaria del Reino Unido y fellow de la Sociedad Real de Medicina Humana de Londres. Le damos la bienvenida. ¿Cómo le va? Muchas gracias, buenos días. Bueno, ahora estamos hablando de la variante Celta, estamos hablando de la variante sudafricana, que incluso podría ser más complicado. ¿Cómo advierte usted como especialista y que viene trabajando hace mucho tiempo en el tema vacunas, que podría estar afectando la vacunación con la estrategia que está utilizando Uruguay? Es inherente al coronavirus el cambio y lo que llamamos el genetic drift. Permanentemente el coronavirus está cambiando y buscando formas de sobrevivir, tratando de infectar nuevos sujetos. Eso no es extraño y las variantes van a existir siempre y se van a generar siempre. Así al menos es lo que pasa con otros coronavirus de otras especies animales con las cuales convivimos. La experiencia que indica el mundo animal, en donde las vacunas siempre se utilizan primero que en la especie humana, es que las vacunas contra coronavirus, por lo general, protegen contra casi todas las variantes que sean significativas, que sean de valor, digo, ¿no? Y hoy en día, la forma en que se fabrican las vacunas es todavía más apropiada para lo que se llama el cruzamiento cruzado de protección. Eso es lo que está pasando. Por supuesto que vamos aprendiendo con este coronavirus humano a medida de que progresamos. Por ejemplo, ha habido grandes dificultades inicialmente de establecer modelos animales, porque este virus no infecta animales con facilidad. Hay que manipularlo, hay que manipular los animales en donde se van a hacer los modelos. Entonces se va aprendiendo, pero lo que indica hasta el momento las experiencias publicadas que existen, que están al alcance de todos, es que las vacunas existentes, las que se utilizan, están proveyendo protección suficiente y satisfactoria contra estas variantes que están siendo detectadas, con una dosis o con 2 dosis. Y también lo que es una estrategia ya conocida en el mundo animal es luego el cruzamiento de vacunas. Ahí está. Cuando hablamos de cruzamiento de vacunas, estamos hablando de una tercera dosis, que podrían combinarse plataformas, como se viene diciendo. Aquí el tema de las dosis tiene que ver con la capacidad de la primera dosis de producir una inmunidad, una respuesta inmunitaria total, ¿no? Ahora, el cruce de vacunas tiene que ver con utilizar vacunas diferentes que tengan como blanco diferentes partes del aparato inmunitario de quien las recibe para poder ampliar el espectro inmunitario contra diferentes biotipos que se van generando. Si usted se imagina el virus o la vacuna como un código de barras de supermercado, cuanto más amplio es, más podemos abarcar del código de barras del virus que nos insulta. Es importante considerarlo y hay informes preliminares ya confirmados y publicados, por ejemplo, del gobierno británico, que confirman que el cruzamiento de vacunas es efectivo. ¿Hablamos de cruzamiento de vacunas ya existentes o de la creación de una nueva vacuna que abarque, digamos, esa variabilidad que tiene el virus? Vacunas de coronavirus siempre se están ensayando, en todas las especies es algo que continúa todos los días. Y una de las características del momento de hoy es que hay una plétora de científicos jóvenes que son los que han traído la innovación de esta forma de hacer vacunas. Si usted imagina, por ejemplo, anteriormente las vacunas de virus vivos se hacían con embriones de pollo. ¿Cuántos huevos embrionados habría que tener para poder fabricar, por ejemplo, 1.500 millones de dosis? No se puede, no hay. Y estas nuevas tecnologías que trajo gente joven, alrededor de los 30 años, es lo que ha permitido que hoy haya vacunas disponibles en el mundo. Entonces, hay vacunas nuevas habrá siempre.
creo que en el momento quedan que hay 16 o 20 más que están a punto de ser aprobadas, y también los cruzamientos con las que ya existen, que esa es una estrategia ya conocida, creando lo que se llama un protectotipo. Uno de los temas que más se ha cuestionado, doctor, inclusive también en el Uruguay, en donde se produjo un fuerte debate, es que la rapidez con la que se trabajó o la rapidez con la que comenzaron a aparecer vacunas contra el coronavirus le generaban a parte de la ciudadanía cierto grado de desconfianza. Como si la celeridad con la que se realizaron las investigaciones, que mucho tuvieron que ver también, tengo entendido, con los importantes aportes de capital que diferentes países realizaron por la urgencia que demandaba la situación, como si se pasaran por alto determinado tipo de protocolos de seguridad o prácticamente, para que nos entendamos, como si hubiera hasta un grado de irresponsabilidad en cuanto a hacerlo. ¿Qué podemos decirle a esa gente que aún piensa que puede haber consecuencias muy graves en una inoculación, cuando en realidad el hecho del tiempo que se dio no está exento de los protocolos de seguridad y de la responsabilidad que hay detrás de estos laboratorios? Sí, comprendo la pregunta, es una pregunta realmente importante. Hay 2 o 3 aspectos importantes a considerar. Uno es que la ley siempre va mucho más lento que la realidad. La realidad se impone siempre. Y los métodos por los cuales se fabricaron estas vacunas probablemente no estuvieran contemplados en ningún marco legal clásico. Y entonces, cuando innova el científico de 30 años, la sociedad tiene que salir corriendo a seguirlo y a crearle el marco necesario para que esa innovación pueda ser realidad. Uno está acostumbrado, por ejemplo, como recién hablábamos, lo que eran anteriormente las vacunas que se hacen con embriones de pollo, células de otras especies, y hay un marco regulatorio que además tiene los tiempos de quien regula, no de quien tiene la necesidad de vivir y de mantener al país con vida. El que regula es otra cosa. Hay ejemplos fantásticos cuando durante la Segunda Guerra Mundial le preguntaron a Churchill: pero ¿estamos seguros que estos tanques que van a ir al frente a combatir las tropas de Hitler van a funcionar? Súbase, entre en el campo de batalla y proteja a su país. Esa fue la respuesta y ese fue el resultado. Entonces, hay que tener en la vida, para poder vivir, suficiente arrojo para encontrar las salidas y las puertas de salida de los problemas. Fue un logro, fue un éxito de la industria, de la ciencia fundamentalmente, frente al avance de la pandemia, la rapidez con la que empezaron a encontrarse resultados positivos. Convengamos que desde un primer momento los informes preliminares, a los que conocemos hoy, ya sobre el terreno de juego, digamos, han variado en muy poco los porcentajes que se dieron en una primera instancia de la probable efectividad, tanto en evitar contagios, fundamentalmente en el tema de la gravedad de la enfermedad, hospitalizaciones y ni que hablar de STI, en el tema de muertes. Sí, yo creo que esto va a pasar a la historia. Cuando uno lo pueda ver, después que la cuestión esté un poco más controlada, es un logro de la especie humana, de la libertad de pensamiento y de acción, que va a ser, yo creo que, conmemorado por siglos, ¿no? Porque que en menos de 11 meses se hayan logrado desarrollar vacunas efectivas es extraordinario. Pero eso también responde a ciertas cosas que pasan todos los días. Cuando se recurre a la tecnología, por ejemplo, de virus vectores o de ARN mensajero, eso no se hace de un viernes a un lunes. Es que hace muchos años, hay tiempo, que se invierte capital de riesgo en desarrollo de tecnologías que luego se pueden aplicar a diferentes cosas. Por ejemplo, la tecnología del ARN mensajero, que estaba principalmente diseñada para el tratamiento del cáncer, con nuevas opciones, como los virus vectores, que se usaban también pensando para esas cosas y que luego se pueden readaptar rápidamente a otra finalidad. ¿Cuál es la importancia que tiene la medicina veterinaria? Más porque, a ver, cuando asociamos
la medicina veterinaria de alguna manera aplicada en humanos, nos quedamos exclusivamente con el conejillo de Indias. Nos quedamos solamente con eso, sin conocer que muchas de los avances que hemos tenido en medicina para humanos nace del profundo conocimiento que se tiene de la medicina veterinaria. La medicina yo siempre sostuve, y mi padre lo decía así, que aunque él era químico, la medicina es un todo, es una actitud frente a la vida que luego, cuando las sociedades se organizan y quién trabaja con qué, uno trabaja con perros, otro con conejos, otro con seres humanos, digo. Pero la medicina es un todo y todos tenemos el mismo objetivo, que es el de preservar la vida, de agregarle calidad, de producir alimentos que sean adecuados y de protegernos de eventos como el que vivimos ahora que nos puedan afectar. El concepto ese de una sola salud, ¿no? De la Organización Mundial de la Salud. El concepto de una sola salud es muy importante porque nos afecta a todos. Desde la gallina que pone los huevos hasta una abuela que de repente se come un huevo que está contaminado. Claro. Es importante verlo del todo. Por ejemplo, le cuento, hay un grupo de veterinarios y de médicos y de químicos y de biólogos y farmacéuticos que están tratando de desarrollar vacunas para el COVID que son no inyectables, por ejemplo. Y es en el tema de la interdisciplinaridad de la ciencia, basada en dos aspectos principalmente, es que todo eso, la ciencia surge como una necesidad de encontrar respuestas a las urgencias del ser, basado desde que el ser y su finalidad última es hacer el bien. Entonces, de ahí sale todo, de ahí sale todo. Y en este contexto, estaba mirando en Twitter ayer el catedrático, el doctor Julio Medina, mencionaba de que había en 30 países brotes de COVID en animales. ¿Qué se sabe? ¿Qué interacción hay? Bueno, en los estudios que se han logrado hacer de cómo surge, ¿no? Y cómo pasa a los humanos, hablamos de zoonosis, pero nunca se terminó esa investigación. Lo que hay son casos en donde se han recuperado virus, COVID, análogos a los que infectan los humanos, pero los reportes que hay son, la mayoría, sin síntomas, y algunos de ellos son, por ejemplo, animales que han compartido, en el caso de los perros y los gatos, estrecha proximidad con la persona enferma. O sea, una persona puede contagiar al animal. Contagiar, es decir, un animal puede tomar un virus secretado por una persona, como por ejemplo, yo cuando entraba un gallinero con coronavirus, voy a llevar durante un tiempo en mi nasofaringe los virus que estoy respirando, ¿verdad? Pero ha sido una gran dificultad poder inocular y crear infecciones en animales con el coronavirus. Inclusive cuando se hacen las primeras pruebas con chimpancés, que es donde se empiezan a probar las vacunas, fue muy difícil poder reproducir los síntomas graves que afectaban a los humanos. Los coronavirus son muy específicos, todos cambian, digo, ¿no? Pero no creo que nadie tenga que tener preocupación de que los perros o los gatos o los animales que comparten la vida con nosotros en el momento de ahora están siendo un problema. Y la preocupación justamente por un eventual contagio y después una mutación y retomar a los humanos, eso está descartado. Mutaciones y cambios del virus van a existir siempre. No podemos pensar en un virus, en un mundo que mañana nos despertamos y todos los virus son iguales y nada cambia, todo es igual, digo, ¿no? Pero esta es una enfermedad de los humanos que afecta a los humanos y mata a los humanos. Doctor, ¿qué sabemos de algo que muy, pero muy esporádicamente aparece alguna noticia? Porque hasta ahora hablamos de la vacuna para evitar los contagios, de la vacuna para evitar la gravedad de la enfermedad o la muerte, pero aparentemente nada estamos hablando de la cura. Es decir, se entiende la diferencia del concepto entre lo que me doy para prevenir no contraer una enfermedad y el hecho de decir, no sé, en tantas enfermedades que tenemos una pastillita que nos cura de esa enfermedad. ¿Qué sabemos de la posible cura? Mire, la profesión médica que se dedica a los humanos se basa principalmente en su juramento hipocrático de tomar la responsabilidad de su paciente y su médico. Y los médicos tienen a su alcance el conocimiento y los elementos que la ciencia les va dando.
hay un concepto de curar, me tomo la pastilla y mañana no me muero, digo, ¿no? Como aquel viejo concepto de mañana me levanto, sale el sol y todo estará bien. Las curas, curar un paciente de una enfermedad lleva muchas cosas y en el Uruguay tiene una historia médica fabulosa a partir del doctor Francisco Soca en adelante de lo que es la clínica médica y el cuidado del paciente. Y cuando esas cosas estén disponibles, van a ser aplicadas. Permanentemente se está buscando eso. Las organizaciones que se dedican a la innovación y la ciencia no cesan un día, ni un solo día, de buscar respuestas. Y en esa búsqueda de respuestas es que luego aparecen medicamentos para otras cosas, digo, ¿no? Esto es una enfermedad viral respiratoria aguda, como ha habido otras, como habrá muchas, en humanos y en animales, y se trata de encontrar los elementos necesarios aplicados en el tiempo adecuado a criterio del médico que tiene la responsabilidad de ese paciente, que es un ser individual y único. Hay muchos expertos, perdón Lorena, hay muchos expertos que un día sí, al otro también, están alertando a todo el mundo de lo que muchos llaman lo que podría ser una tormenta perfecta, por la serie de factores que se están dando fundamentalmente. Lo volvíamos a tocar ayer, el tema de la inequidad que se está dando en el mundo, con continentes enteros que no tienen vacunación, donde el virus está circulando. De allí, de poblaciones muy altas, es que comienzan a aparecer estas mutaciones, nuevas cepas o como se les quiera llamar, y al mismo tiempo parte de la población vacunada. Estas cepas ingresan a poblaciones que están vacunadas y algunos nos hablan, para que lo entendamos los que somos absolutamente desconocedores del tema, como que es allí donde el virus se fortalece, porque se enfrenta a un enemigo que lentamente va mutando como para terminar de absorberlo, por decirlo de alguna manera, neutralizarlo. ¿Eso se está dando en el mundo en este momento? Si esa inequidad permanece y no logramos vacunar a la población mundial, ¿estaremos como en una especie de círculo vicioso? Mire, los virus se transforman siempre. El que te puede infectar a ti, luego me infecta a mí, ya es distinto en la salida. Y hay una experiencia de 40 años, usted vacuna 5 gallineros y la vacuna que está en el número 5 es diferente a la que se recupera en el número 1. Eso siempre va a pasar. Esto no es como los antibióticos, que uno está generando resistencia en uno que tiene una vacuna X, es diferente. Es decir, el ideal siempre en pandemias o en epidemias es vacunar a la mayor parte de personas que necesiten vacunarse y al mismo tiempo. Pero eso no es posible y no es un tema de equidad. Por ejemplo, cuando en la fábrica de Puls, que fabrica vacunas de Pfizer, en el mes de enero se rompe la planta y no se puede hacer nada, y no había ni siquiera hielo seco suficiente para preservar la vacuna, ¿verdad? Y necesitamos 7.000 millones de dosis por año y ellos están planteando hacer 1.500 millones. Bueno, tuvieron que derrumbarla, hacerla de nuevo en 28 días, dirigidos por el ingeniero de planta que tiene 29 años, ¿verdad? Y la hicieron y la vacuna se hace, digo. Es decir, no es posible pensar que se puedan hacer la cantidad de dosis necesarias para vacunar en la misma semana del mundo. En la India, por ejemplo, hay compañías que están produciendo 50 millones de dosis por semana. Digo, no es fácil. Va a llegar, como llegó la vacuna antivariólica, llegó a todo el mundo durante el tiempo requerido y hoy de la enfermedad nadie se acuerda. Es inevitable. Mientras tanto, ¿le parece, qué valoración hace de la estrategia que está aplicando Uruguay en este entretanto? Entonces? Mire, si yo miro el mundo, yo creo que lo que está sucediendo en el Uruguay es realmente digno de atención y de reverencia. Yo tengo a mis hijas que viven en el Reino Unido, tienen 27, 25, 22 años. Recién ahora las vacunaron con su primera dosis hace una semana. Mis sobrinos acá en Uruguay están vacunados hace 3 meses. Los adolescentes de este país están siendo vacunados todos los días. Y en otros países que fabrican vacunas
no tienen vacunas para vacunar a adolescentes, que son la clave de la reducción de la circulación del virus en la comunidad. El Uruguay lo está haciendo, tiene las vacunas en la heladera. Es decir, esas cosas hay que reconocerlas, hay que reconocerlas. Bien, la verdad, doctor, ha sido un placer tenerlo en la mañana de Arriba Gente. Obviamente todos estamos muy preocupados por todo lo que nos ha recortado en nuestra vida el coronavirus, pero fundamentalmente en la cantidad de personas que aún siguen falleciendo a causa de este virus. Le queremos agradecer mucho estos minutos en la mañana de Arriba Gente. Muchas gracias y siempre con esperanza. Los problemas se resuelven. Muchas gracias, doctor. El doctor Eduardo Loedel Soca en la mañana de Arriba Gente, hablando justamente de todo lo inherente al tema vacunación, al tema transmisibilidad, a las nuevas cepas de este coronavirus.